explicar los 4 motivos justos que pueden existir para cambiar de congregación. Vamos a leer la Biblia allí en el libro de Tito, en la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. ¿Cuántos lo tienen? Dice así, Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esse texto que acabamos de ler, ele tem muitíssimos princípios e verdades espirituais profundas que jamais alcançaríamos a abordar em uma sola predicação. Por isso, el dia de hoje, eu só quero fazer um pequeno bosquejo e me dedicaré a la parte final desse texto. Todo en la vida cristiana es por la gracia de Dios. Jamás tendremos méritos propios para cualquier beneficio ante Dios. Todo es por gracia, por medio de la fe, especialmente la salvación. Pero la salvación real siempre producirá arrepentimiento profundo y cambio permanente en nuestra vida. Porque si el cambio no es permanente, no hubo un arrepentimiento verdadero. Habrá um cambio de vida que será acompanhado por la adoração a Cristo como Deus, porque Cristo não é nada menos que isso, é Deus. E o Senhor Jesus, também dentro do texto, diz que o Senhor Jesus vendrá e galardonará as novas buenas obras de justiça que hacemos quando, depois de que nos convertimos a Ele las galardonará al final de nuestra vida. Mientras lo aguardamos en este mundo, mientras lo esperamos, debemos vivir vidas de testimonio integral. Diga, yo debo vivir una vida de testimonio. Amén. Debemos vivir una vida de testimonio integral en este mundo. Ahora, uno de los terribles testimonios, por eso me voy a dedicar solo a esa última parte. Hablé todo el bosquejo, pero voy a dedicarme a la última parte. Uno de los aspectos de ese testimonio integral es nosotros aprender a ser fieles a la congregación local donde el Señor nos ha sembrado. Un terrible mal testimonio que se da hoy en el medio cristiano es cuando los cristianos se dedican a vivir vidas sin ningún compromiso con Dios ni con su iglesia local. Cuando las personas cambian de iglesia por motivos banales y egoístas, como si cambiaran de ropa. Me impresiona como algumas pessoas cambiam de igreja como se nada. Um dia allí, outro dia allá, outro dia allá, outro dia allá. Isso é um mal testemunho para o mundo. Não sei se você já escutou algumas vezes as pessoas quando uno los vai evangelizar, e a vezes as pessoas dizem isso, não? As pessoas que não conhecem de Deus. Pero eu conosco tal pessoa que estava muito bem na igreja, agora já não está. Depois passou para outra, agora tampouco já está. El mal testimonio de no tener compromiso con la iglesia local es un terrible mal testimonio para la salvación del mundo. Ahora, escudriñando las escrituras, yo encuentro que solamente deberíamos cambiar de iglesia por un motivo, cuando somos enviados por nuestra congregación a ayudar una nueva congregación. Ese es el motivo ideal, el motivo saludable y el motivo que Dios sueña hacer con nosotros. Porque Deus tem um plano com nós em sua igreja. Nós, quando realmente nascimos de Deus, quando realmente nascimos de novo, nós nunca abandonaremos os caminhos de Deus. Há uns dias, encontrei uma pessoa que eu quero muito, que tenho um carinho especial por essa pessoa, em la calle, e estava muito embriagado, e tratava de ocultar-se de mim detrás de uma parede, pero eu vejo todo. Eu digo a mis hijos, eu vejo todo.
Y cuando estoy de espalda digo, vi esto. Y ellos asustan y yo, vi eso también. Y están quietos. Y entonces trató de ocultar de mí, él estaba en mi espalda. Pero yo siento cuando alguien me está mirando. Y yo miré hacia atrás. Y él entonces, digo, ay, no, ¿cómo así? Yo trataba de esconderme. Y yo me acerqué y puse a hablar con él de la palabra del Señor para que vuelva a los caminos de Dios. Estaba muy embriagado. Y él dijo, pastor, yo trataba de esconderme de usted, pero no pude. No quería que me viera así. Yo dije, hermano, pero Dios te ve. Yo dije, no te conviene como usted está viviendo, apartado de los caminos de Dios. Y él trataba de decirme que él ya es salvo. Y como es salvo por gracia, entonces que él puede hacer lo que quiere. Yo le dije, usted está totalmente equivocado. Realmente la salvación es por gracia, no es por méritos nuestros. Pero si usted realmente ha sido salvo, usted jamás va a vivir en el pecado. ¿Entiendes esto? No es posible a alguien que realmente ha sido salvo vivir en la práctica del pecado sin ningún remordimiento y sin ningún deseo de cambiar. Cuando nosotros predicamos acerca de la predestinación, hay personas que entienden mal sobre que somos salvos por gracia y si recibimos la salvación, no tenemos que temer que el Señor no va a borrar nuestro nombre de su libro de la vida. Pero hay personas que piensan, bueno, entonces ¿será que una persona puede entrar a la iglesia, conoce de Dios, se aparta de la iglesia, vive en el pecado en el mundo y aún así es salvo? Yo digo, no, usted no ha entendido. Si alguien entra a la iglesia, supuestamente se convirtió y su vida ha cambiado, pero después de un tiempo se aparta y vuelve al pecado, a vivir como vivía antes, no es que él era salvo y perdió, es que él nunca fue salvo. ¿Entiendes esto? Nunca fue. Tal vez fue un buen religioso, pero no salvo. Porque el salvo, hay una pruebita bien chiquitica para que usted haga en su vida, para que usted sepa si usted es salvo o no. Es simple. Una persona que es salva no puede vivir en la práctica del pecado. ¿Cómo funciona eso en la práctica, pastor? Si usted realmente es salvo, cuando usted peca, por más pequeño que sea el pecado, pensamientos, palabras y obras, cuando usted peca, usted pierde la paz, usted pierde la tranquilidad, usted empieza a morir por dentro. Porque usted sabe que ha ofendido a Dios y usted se angustia y usted tiene que confesar su pecado, usted tiene que buscar ayuda, usted tiene que dejar aquello, porque el Espíritu Santo, si Él habita en ti, Él no te dejará en paz si tú pecas, hasta que lo confieses y lo abandones. Esa es una prueba muy sencilla. Cuando una persona está con Dios y peca, él no queda bien, mientras no confiesa y abandona el pecado, mientras no arregla las cosas con Dios. La persona que está en los caminos de Dios, pero peca, se embriaga, es grosero con sus palabras, vulgar, violento, mujeres chismosas, cosas así graves, viven el pecado y no les duele ni siquiera una muela por sus pecados. Puede pecar todo el día, una boca que parece la puerta del infierno, llena de maldiciones, y de noche duerme tranquilo, no es salvo. Ahí no está el Espíritu Santo. Eso está en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, 9, 10 y 11, que dice, el que conoce a Dios no puede practicar el pecado, no puede. Nosotros podemos pecar por accidente, los creyentes, los salvos. Una cosa es resbalar y caer y pararse rápido y decir, Dios mío, ayúdame, no quiero volver a ese charco cenagoso nunca más. Por accidente cayó, pero se levantó rápido. Pero aquel que no se cayó en el barro, sino que se tira, le gusta el pecado, lo disfruta y no le duele nada por dentro, no ha nacido de nuevo. Ah, pero voy a la iglesia. Usted vivir en un garaje no hace de usted un carro. Entonces venir a la iglesia tampoco hace de usted un cristiano. ¿Entiende esto? Obviamente que debemos congregarnos, pero debemos nacer de nuevo, ser nueva criatura, realmente tener un cambio permanente producido por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, volviendo aquí a lo que estábamos hablando, escudriñando las Escrituras, nosotros encontramos que cuando alguien nace de nuevo, jamás se apartará de los caminos de Dios. Eso es lo primero. Escucha eso. Yo fui salvo hace más de 26 años. Yo no puedo vivir sin la iglesia. Yo no puedo vivir fuera de los caminos de Dios. Si yo le digo a mis hijos, a veces yo digo, si yo me retirara de la iglesia,
yo muero a la semana, yo muero de tristeza, de angustia, de opresión. Yo no puedo más vivir en este mundo. Estoy sellado por el Señor y estoy destinado a ir al cielo. Yo no puedo más vivir acá. Si aconteciera, no va a acontecer. De yo apartarme de los caminos de Dios, yo muero. No puedo respirar allá afuera más. Yo no me imagino mi vida sin Dios. No me imagino mi vida sin la iglesia. No me imagino mi vida sin la comunión con los santos, sin la congregación, sin ese lugar precioso donde Dios me restaura cada día. No puedo vivir sin esto. Ahora, escucha bien. Dios quiere entonces que nunca nos apartemos de los caminos de Él. Puede pasar que nosotros nos enfrentemos a situaciones a veces y que tengamos que pensar bien sobre el lugar donde estamos congregando. ¿Puede pasar? Puede. Y yo encuentro en la palabra de Dios que el motivo ideal para cambiar de congregación es cuando soy enviado por mi pastor, cuando he sido un buen líder, un buen ganador de almas, y entonces la iglesia, el ministerio empieza una nueva iglesia, digamos que en Soacha, y ahí el pastor dice: hermano, queremos que usted vaya a apoyar la iglesia en Soacha, hemos orado por usted y el Señor nos ha dicho que usted nos puede ayudar allá, y el pastor ora por usted y lo envía como un apoyo a la iglesia. Esa sería la manera óptima y bíblica de cambiar de congregación. Pero cuando soy enviado así, yo cambio de congregación, no de iglesia. ¿Me explico? Hubo un cambio de pastor, pero sigo bajo la misma autoridad que me envió. Fue de esa manera que yo fui enviado a Colombia. Yo solo he tenido 2 iglesias en mi vida donde soy miembro. La iglesia donde nací y esta iglesia. No tengo más. La iglesia donde conocí el evangelio, y mi pastor, voy a Brasil ahora en septiembre a invitarlo para que él venga a predicar aquí en noviembre en nuestra convención. Estamos ya orando por eso y pidiendo a Dios que ojalá él pueda aceptar, que ojalá tenga agenda para venir. Entonces, donde yo conocí a Cristo, donde fui bautizado, donde fui preparado para el ministerio. Entonces, escucha esto. Puede pasar que tengamos que repensar el lugar donde estamos. Puede. Yo hablé sobre esto hace unos días y hoy quiero explicarlo bien para evitar malos entendidos y manipulaciones equivocadas del tema. Hablar las cosas claras. Primer motivo. Puede que sea necesario cambiar de congregación si hubiere un cambio forzoso de ciudad. ¿Qué significa eso? Lo ideal sería que cuando cambiásemos de ciudad, nos pasara lo que hoy está pasando en la iglesia Videira. La iglesia Videira es una iglesia hoy muy grande, preciosa. Hace pocos años nació, hoy tiene más de 1000 congregaciones en el mundo. Están en los 5 continentes. Y esa iglesia, ellos se tomaron el reto, igual que nosotros hemos tomado también, de creer en esto. Cada miembro un ministro, de hacer de cada miembro un ministro. O sea, que cada persona de la iglesia, cada miembro, sea bautizado, pase por los encuentros para recibir sanidad y liberación y llenura del Espíritu Santo, pase por los discipulados para aprender a dar los primeros pasos, pase por las escuelas para aprender a ganar almas. Cada miembro un ministro. Entonces, todos los miembros de la iglesia son ministros, son vencedores, son ganadores de almas. Entonces, cuando un miembro de la iglesia de ellos, de la Videira, que es una iglesia preciosa, que tenemos comunión con ellos, cuando un miembro de ellos cambia de ciudad, cuando llega allá, si no hay una iglesia Videira, ¿sabe qué hace él? Él dice: pues voy a empezar a predicar. Y empieza una célula en su casa, comienza a ganar almas, comienza a enseñar a las personas la palabra. Cuando tiene 20, 25, 30, 40 personas, comienza a bautizar a las personas. Ahí ya le queda difícil, porque tienes trabajo, trabaja secularmente, estudia, todo eso. Ahí llama el pastor y dice: pastor, estoy en la ciudad fulana de tal. Me trasteé para acá hace unos años, hace unos meses, años a veces. Y como no había iglesia, yo empecé una célula. Y empecé a enseñar lo que usted nos ha enseñado. Tengo 40 personas, pero ya no puedo más. Ahí el pastor dice: lo felicito. Y el pastor manda un obrero para allá, un pastor, a cuidar de esa obra. Fue así que nuestra iglesia en Mariquita nació también, de esa misma manera. Ahora, eso sería lo ideal, lo perfecto. Y yo oro, yo pido a Dios que ojalá todos los miembros de nuestra iglesia sean entrenados, sepan ganar almas, sepan abrir grupos, sepan multiplicarse, sepan orar por los enfermos, sepan ser llenos del Espíritu Santo. Entonces,
cuando nosotros lleguemos en ese nivel, la persona que cambia de ciudad, en vez de buscar una iglesia, él va a llevar la iglesia de él, con él. Lleva la iglesia. Eso es fantástico, eso es poderoso. Yo oro para que Dios nos lleve a vivir esa realidad, como Ministérios Bethel Internacional también. Ese sería el primer motivo, cuando hay un cambio forzoso de ciudad. Bien, un cambio forzoso. No porque yo quiero cambiar simplemente, porque la persona que ama su iglesia, él no va a querer cambiar de ciudad si realmente no es forzoso, porque lo primero que va a pensar es la iglesia. Cuando mi esposa y yo empezamos esta iglesia, y éramos bien poquito, muchas veces nos hicieron propuestas de cambiar de país o cambiar de ciudad. Hoy ya casi no nos hacen más porque estamos envejeciendo ya. Pero al principio éramos jóvenes y bellos, seguimos bellos hoy. Y entonces, especialmente mi esposa, yo intento, ella assim lo es. Yo intento, ella assim lo es, ella lo logra, ella tiene éxito en eso. Entonces, lo primero que pensábamos cuando alguien nos decía, venga para Portugal, venga para Estados Unidos, venga para Brasil, les vamos a entregar tal cosa para que administren acá, les vamos a dar un sueldo de tanto con casa y carro incluido. Vengan porque ustedes los conocemos. Tuvimos varias propuestas así. Nunca aceptamos. Lo primero que pensábamos era la iglesia. Yo decía, ¿cómo voy a abandonar la iglesia? La iglesia que Dios me dio. No puedo hacerlo. Y una vez, alguien realmente se molestó con nosotros y dijo así, con esos poquitos de miembros ahí, ¿prefiere quedar con esos poquitos de miembros? Yo dije, sí, prefiero quedarme con esos poquitos de miembros, porque fue lo que Dios nos mandó hacer. Es mi iglesia. Solamente voy a salir de la ciudad si hay una dirección de Dios. Pero puede haber un segundo motivo, y es un poquito más sensible que el primero. Quiero dedicarme algunos minutos aquí. Segundo, motivo que sería posible, no es lo ideal, pero sería posible cambiar de congregación. Si los pastores principales del ministerio viven en pecados escandalosos sin arrepentimiento real. Ponga cuidado porque cada uno de estos términos es muy importante. Si los pastores principales, ¿qué significa? En una iglesia grande, una iglesia que crece, va a haber muchos pastores, va a haber muchos discipuladores, va a haber cientos y hasta miles de líderes a veces cuando la iglesia comienza a crecer. Es posible que algún pastor afiliado al ministerio cometa pecado de escándalo, sin que sean los pastores principales. Es posible que suceda. Si esto sucede, ¿qué debemos hacer? ¿Cambiar de iglesia? No. Debemos restaurar a ese pastor, como hacemos con todos los demás hermanos de la iglesia. Porque el pastor también es nuestro hermano antes de ser pastor. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Eso hablaba otro día. A veces vienen personas de otras iglesias a mí a poner quejas de sus pastores, porque supuestamente su pastor ha pecado. Yo nunca entro en detalle a decir qué fue lo que hizo su pastor. No es mi problema. Pero lo que yo le digo a la persona es, ¿usted cuántas veces ha pecado en su vida? Ah, muchas. ¿Y su pastor lo abandonó? No. ¿Qué hizo su pastor con usted? Me restauró, pero ese es su trabajo. Yo digo, no, no es su trabajo, es su encargo. Es diferente. El pastor podía ser cualquier otro profesional, pero él eligió ser pastor por un llamado de Dios para restaurarlo a usted. Yo le digo, ¿cuántas veces lo ha restaurado? Muchas. ¿Lo ha abandonado? No. Y ahora él ha fallado una vez y usted lo va a abandonar. Entonces debe restaurarlo con amor. El pastor también debe tener la oportunidad de recibir restauración, siguiendo la dirección de Mateo 18, 15 a 20. Ahora, obviamente, el pastor, cualquier pastor, si comete un pecado de escándalo, tiene que ser restaurado, pero tiene que dejar el ministerio. Ya no es más ejemplo para las ovejas. Tiene que ser restaurado como un hermano. Pero ojo, no es cualquier pecado. No es porque vio el pastor con mal genio. Ah, el pastor está en pecado, me voy. No. Eso se está aprovechando de la situación. Está manipulando los hechos y Dios no va a concordar con eso. Eso es malo. Pero si es un pecado de escándalo, un pecado moral, un pecado de adulterio, un pecado de asesinato, un pecado de robo, cosas serias, aí sim deve ser restaurado, dejando de ser pastor. Vamos abrir nuestras Bíblias em Mateus 18, 15 a 20. Vamos seguir o parâmetro bíblico de restauração para um pastor e para
cualquier hermano de la iglesia que comete cualquier pecado. Vamos a ver. Mateo 18, 15 a 20. Dice así: portanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí entra el pastor también, porque el pastor es su hermano, amén. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué sucede? Si una persona ve un pastor, mañana cuando seamos aquí decenas, cientos, miles de pastores y líderes, si ve un pastor en un pecado de escándalo, lo primero que debe hacer, dice la Biblia, es cuéntale a todo el mundo. Diga, ay, mira lo que está haciendo ese pastor, y dice que es cristiano. Ay, Dios mío, si así es el pastor, ¿cómo será el diablo? ¿Ya escuchó eso? Eso se llama maledicencia. Es un pecado con la lengua. El pecado de maledicencia es dañar la reputación de los demás. Eso es cizañoso, eso es terrible. Mi abuelita nos decía, hijo, cuidado con la lengua porque la lengua mata. Y es verdad, la lengua mata. Ese tipo de personas son peligrosas, que hablan más de la cuenta. La Biblia dice, si el pastor pecó, ve y habla tú con él solo. Búscalo y diga, pastor, hablo con mucho respeto porque usted es un hombre de Dios, un ungido de Dios. Pero yo creo que lo que usted está haciendo no está bien. Pastor, yo no me siento bien con eso. Siento un dolor en mi corazón y cuando lo veo predicar, me duele porque yo sé que usted está haciendo cosas malas por allá, tomando aguardiente con mujeres, robando, engañando. Ahí sí, usted puede hablar de esa manera. Y la Biblia dice que si él se arrepiente, o sea, si él cambia, dice, sí, hermano, voy a cambiar, y busca ayuda y deje el ministerio para ser restaurado, usted no puede salir de la iglesia por el mal testimonio de ese pastor, porque hubo un arrepentimiento y un cambio. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, si el pastor no reconoce, ¿qué debe hacer? Versículo siguiente: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando confrontamos cualquier hermano en un pecado, así sea el pastor, y se puso orgulloso y no quiso escuchar y dice, no, entonces usted busca el pastor principal. Ahí dice, busca 1 o 2 testigos, pero usted no puede buscar cualquier persona porque es un pastor. Usted no puede difamar al pastor. Usted no puede salir allí a la esquina y buscar cualquier persona. Dice, la Biblia dice, busque 2 personas. Voy a buscar allí 2 peores que yo y vamos. No, que usted va a hacer más mal que bien. Usted tiene que buscar a alguien más espiritual que ese pastor. ¿Me explico? Alguien que está mejor que él, el pastor principal de la iglesia. Lo busca y dice, pastor, qué pena, yo no vengo a hacer chisme ni nada. Y es con mucho respeto y hasta con miedo de pecar. Pero he visto a tal pastor, a tal hombre de Dios hacer tal cosa. Y creo que eso no está bien. Ahí el pastor presidente, el pastor principal de la iglesia, va a llamar a ese pastor y va a tratar con él. Es la manera de restaurarlo. Ahí la Biblia da todo el parámetro. Dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Ahí ya no hay nada que hacer. Las 3 instancias son estas, de restauración para un pastor. No sé si me explico en esta mañana, porque ese tema hay que dejarlo bien claro, para que las personas no salgan de la iglesia por cualquier bobada. Es solo si es un pecado de escándalo. Y ojo, solo si es el pastor principal. Si es el pastor principal que comete algún pecado de escándalo, pero al ser confrontados por el consejo de pastores del ministerio, si se arrepiente y acepta someterse a la decisión del consejo de pastores de destituirlo y restaurarlo, también debe ser restaurado con amor. Escucha bien, eso sí no es el pastor principal, lo que dije, pero ¿y si es el pastor principal, la cabeza mayor del ministerio, que comete algún pecado? ¿Puede pasar? Puede. Usted sabe la diferencia entre lo que es posible y lo que es probable, ¿no? ¿Qué es posible? Diga conmigo, todo es posible. Diga, pero no todo es probable. ¿Te explico eso? ¿Es posible que haya un temblor ahora y caiga ese predio sobre nosotros? ¿Es posible o no? Colombia tiene una historia de terremotos y estamos orando para que Dios nos guarde y no permita, amén. Pero ¿es probable que eso va a suceder? No. ¿Por qué no es probable? Porque los estudios apuntan que hoy en día eso no es probable, sino en tantos años, según los estudios que ha hecho la alcaldía. ¿Es probable que aquel poste caiga ahora sobre un carro que va pasando? ¿Es probable? No, porque está bien enterrado. Pero es posible, sí, que la posibilidad va más allá de la probabilidad. Entienda esto. Entonces, ¿qué pasa? Un pastor, presidente de un ministerio, ¿puede pasar? Es posible, pero no es probable. Porque un pastor presidente de un ministerio, por lo general, está muy bien cuidado, muy bien rodeado. Por lo menos en nuestra iglesia yo estoy muy bien cuidado.
yo estoy muy bien rodeado. Yo presto cuenta de mis acciones mensualmente a mi equipo de ministerio. Y a las cosas más íntimas, yo presto a otra persona que me acompaña, seria también, responsable espiritual. Lo hago mensualmente. Aquí en la iglesia tenemos un formato llamado Fluid, en donde nos hacen preguntas mensualmente sobre nuestra vida moral, todo lo que estamos haciendo. Estamos cuidados, estamos rodeados, estamos cubiertos, por encima, por debajo y de los lados. El diablo no tiene por dónde entrar. Pero si llega a pasar, ahí, como es el pastor principal, ya no lo puede confrontar cualquier persona, porque tiene mucha autoridad. Tiene que ser el consejo de pastores del ministerio. Tiene que buscar ese pastor y decir: pastor, lo amamos como nuestro pastor presidente, como nuestro padre espiritual, pero no compartimos sus acciones, el adulterio, esas cosas raras. Entonces tenemos que pedirle que por favor renuncie para que sea restaurado como un hermano. Si el pastor presidente renuncia y ponen otro pastor en lugar de él que está en santidad y acepta ser restaurado, usted no debe abandonarlo tampoco. No debe abandonar esa iglesia ni ese pastor. ¿Por qué? Porque hubo un cambio y hubo un deseo de restauración. Es lo que la palabra de Dios nos muestra acá. Si se arrepiente, restáuralo. ¿Me explico? ¿Cuántos me están entendiendo? Si al ser confrontado por el consejo de pastores, el pastor principal que ha cometido algún error grave, acepta someterse a la decisión del consejo de pastores de restauración, debe ser restaurado con amor. Y eso no es motivo para que alguien cambie de congregación. Lo único que justifica un cambio de congregación en ese punto del testimonio de los pastores es, primero, si son los pastores principales. Segundo, si es un pecado de escándalo, no cualquier bobada. No es que yo vi al pastor allí supuestamente haciendo algo. Eso no es motivo. Es que no me gusta cómo habla. No me gusta cómo me saluda. Es que el pastor me parece orgulloso. ¿Quién es usted para juzgar un siervo de Dios como un pastor? ¿Quién se cree en las personas para juzgar un siervo de Dios escogido por Dios para ser un pastor? Que obviamente no es un hombre infalible, pero por cualquier bobada lo van juzgando. No entiende qué ha pasado este hombre, qué camino ha tomado para llegar a donde está. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Solo si son los pastores principales, solo si es un pecado de escándalo, no cualquier bobada. Solo si es una práctica, o sea, si él peca. Si fue solo un accidente, no, tampoco. Y por último, si ese pastor principal no acepta la corrección bíblica, ahí sí, si cumple todos esos requisitos, la Biblia dice: yo puedo cambiar de congregación. ¿Me explico? ¿Cuántos me están entendiendo? Ese tema es precioso, pero hay que dejar las cosas bien claras, ¿no? Yo confío que eso nunca va a pasar en nuestra iglesia. ¿Cuántos confían? Que ese siervo siempre va a estar guardado. Amén. ¿Cuántos aquí oran por mí para que el Señor me guarde? Ore más por mí. Cada día cuando vaya a almorzar, dá gracias por los alimentos y diga: Señor, y guarda a nuestro pastor. Tercer punto, que sería posible considerar cambiar de congregación. Ese sí es más serio. Si los pastores principales, si los pastores ¿qué? Predican herejías, abandonando conscientemente la palabra de Dios. Escucha, como la iglesia es grande, puede que haya muchos pastores que no sean los principales, que enseñen cosas fuera de la palabra. Puede pasar. Si eso llega a pasar, usted tiene que buscar al pastor principal y comentar lo que está sucediendo. Otro día estaba escuchando Nuevo Continente, es una emisora que yo respeto mucho y quiero mucho. He tenido programas allá y quiero volver a tener este año todavía. Pero yo estaba escuchando Nuevo Continente y uno de los radialistas, que de hecho yo lo conozco, Martín se llama, no es el director de la emisora, pero es uno de los locutores ahí antiguos. Habló una cosa terrible contra la palabra de Dios. Él estaba explicando algo de la Biblia y él sacó como soporte un documento mormón. Y como yo estudié herejiología, yo sabía hacia dónde iba. Yo llamé inmediatamente y dije: Martín, no lo haga. Usted va a confundir a la gente, hermano. Eso que usted acaba de decir es una herejía sacada del libro mormón. Una religión falsa que está llevando tanta gente al infierno. Y le expliqué. Gracias a Dios él fue humilde. Y dijo: pastor, perdóname. Sí, yo acepto la corrección. Yo dije: qué bueno, porque si usted no acepta, yo voy a pasar una carta a la gerencia.
Eso porque lo amo. ¿Qué tal no? No, pero realmente eso es amor, ¿sabían? Cuando alguien se toma el tiempo a hacer eso por nosotros porque nos ama, es porque no quiere que nos perdamos, que nos degeneremos. Entonces yo le dije y él reconoció y dije, no lo vuelva a hacer, porque yo escucho Nuevo Continente y no voy a dejar que usted dañe la radio. Entonces él aceptó, gracias a Dios. Entonces esa es la razón para mí más sensible y delicada por la cual salí de la iglesia. Cuando un pastor no acepta la autoridad de nadie, porque los pastores también estamos bajo autoridad. Tampoco hacemos lo que queremos. Hay otros pastores por encima de nosotros. Pero cuando un pastor, como pasó con ese señor José Luis Miranda, era pastor de una buena iglesia, en Puerto Rico creo, que él es de allá. Pero un día se le ocurrió comenzar a predicar lo que se le diera la gana. Y salió de la Biblia, puso la Biblia a un lado y comenzó a predicar herejías. Comenzó a decir que el pecado no existía, así que cada persona podía tomar, robar, prostituir, adulterar, que eso Dios ya perdonó y no hay nada, no hay problema. Comenzó a predicar eso. Lo confrontaron, no aceptó confrontación, se retiró de la misión y siguió predicando esa bobada. Después de eso, él entró en un abismo de herejía terrible. Comenzó a predicar que él era el anticristo. Después comenzó a decir que él era Jesús. Después volvió a decir que era el anticristo. Y murió de cirrosis hepática. Porque era borracho. Tomaba todo lo que le pusiera. Usted sabe que cirrosis hepática es una consecuencia del alcoholismo. Seguramente se condenó ese hombre. ¿Qué sucede? Si una iglesia comienza a predicar una herejía clara, fuera de la palabra de Dios, una cosa que salga aquí de la doctrina fundamental, eso es más peligroso que un pecado moral. ¿Por qué? El pecado moral, lo confrontamos, la persona se arrepiente y cambia. Y no pasó nada, Dios lo restaura. Amén. Pero el ministerio sigue adelante. Si un pastor tiene un pecado moral, tratamos el pecado moral, pero la iglesia sigue adelante. Pero si es una herejía, la iglesia no puede seguir adelante. La iglesia se hunde, se convierte en una secta. Ahí es delicado. Ahí es peligroso, porque se vuelve una cueva de demonios, un nido de Satanás, que en vez de restaurar vidas, destruye vidas. Ese señor José Luis Miranda empezó una secta cuando lo sacaron de la iglesia bautista. La iglesia bautista es una iglesia seria, y él salió de allá por predicar herejía. Cuando lo sacaron, fundó una secta llamada Creciendo en Gracia. Mi sobrina creció en el evangelio, la bauticé, la dejé bien en la iglesia. Un día escuchó esa tontería, se metió allá. Su vida espiritual se acabó. Hoy está totalmente apartada de Dios. Acabó su vida. Entonces, para mí, eso es más delicado que el segundo. Ahora, para terminar, voy a concluir aquí. Cuarto motivo, y el ideal para cambiar de congregación, es cuando yo fui entrenado y aprobado y soy enviado a establecer una nueva congregación. Esta es la razón ideal para cambiar de congregación. Pero el 90% de la gente que cambia de congregación hoy lo hace por orgullo. No tiene en cuenta esos principios. Hacen por orgullo disfrazado. ¿Usted sabía que el orgullo se puede disfrazar de muchas cosas? Por ejemplo, cuando la persona dice así, yo no volví a esa congregación porque nunca me llamaron. Es orgullo disfrazado de amor propio. Soy tan importante que si no me llaman no vuelvo allá. Pero no tiene en cuenta las decenas de veces que lo llamó y fue abusón. ¿No es así? O cuando lo llama mucho, uy, qué llamadera de esa iglesia, ya no vuelvo por allá porque me llama mucho. Si llama malo, si no llama malo. Dios mío, que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando alguien dice, no, yo ya no quiero ir a esa iglesia porque ellos lo llaman mucho a uno para reuniones, para entrenamiento, para liderazgo, para célula, para grupo, para todo. Eso es orgullo disfrazado de respeto en mi intimidad. Es orgullo, porque no quiere que nadie entre en su vida, no quiere que nadie le diga nada, no quiere que nadie vea cómo está realmente. Eso es orgullo. Y el orgullo trae condenación. Cuando las personas dicen, no voy a tal iglesia porque allá piden mucha plata. Eso es orgullo disfrazado de Dios no necesita plata. ¿Ya escucharon eso? Escucha bien, tal vez el cielo no necesita su plata, pero la obra de Dios en la tierra sí. Y esa es una de las maneras de Dios enseñarnos a administrar nuestras finanzas. Y las personas ocultan todo eso
Su orgullo detrás de frases bonitas. No, ya no voy a esa iglesia porque están predicando así, asá, y eso y lo otro, y no sé qué y tal. Buscan una excusa, pero la razón principal por lo que la gente sale de su congregación es porque no quiere confrontar y abandonar su pecado. Y buscan excusas para esconder eso. No quiere confrontar su orgullo. La razón principal es por orgullo, rebeldía y por no querer aceptar la exhortación de su pastor a abandonar su pecado. El pastor es lindo hasta que le diga, tienes que cambiar. Ahí ya no es tan lindo. Ahí ya le encuentra todo lo demás. Entonces, por no querer aceptar la exhortación de su pastor, la mayoría de las personas que salen de las iglesias es porque escucha desde el púlpito el pastor decir, deje el pecado, deje la unión libre, deje el adulterio, deje la mentira, deje de ser tacaño, deje de ser perezoso, madruga a buscar de Dios. Entonces prefiere buscar una excusa que decir, salí porque no quise dejar mi pecado. Escucha eso, en vez de cambiar de congregación, Dios quiere que usted cambie su corazón para alcanzar el mundo para Cristo. Si todos nosotros estuviésemos ocupados en ganar almas para Cristo, en prepararnos, nunca saldríamos de nuestra congregación. Hay muchas maneras de hacerlo, de ganar almas para Cristo. Yo estaba pensando essa semana en cuántas maneras hay para ganar almas. ¿Quieres ganar alma para Cristo y de paso hacer algo bueno para el mundo? Te voy a mostrar algunas oportunidades y aquí termino. La primera oportunidad es, usted ya escuchó hablar de los hospitales geriátricos. El hospital geriátrico hoy en Bogotá es uno de los campos misioneros más fértiles de toda Colombia. Viejitos muriendo, enfermos, abandonados, con hambre, con cáncer, deprimidos, y que están dispuestos a apegarse a cualquier persona que les vaya allá de vez en cuando a brindarles un poco de cariño. Si usted se propone decir, voy a visitar un hospital geriátrico una vez por mes, y solamente voy a estar con esos viejitos, leerles la Biblia y hablarles de Cristo, nada más. Si usted hace algunas horitas de eso por mes, usted va a ganar tantas almas para Cristo. Todos ellos van a entregar su vida a Cristo, porque van a ver el amor de Cristo en usted, que cuando usted llegue al cielo, su galardón va a ser más grande de lo que usted cree. Segundo, niños en la calle, niños abandonados. ¿Cuántos niños hoy? Essa semana la directora del hogar de bienestar familiar, porque se explotó una cantidad de cosas otra vez, acerca de la comida, corrupción en la comida, que la comida no llega a los colegios, a los pueblos a tiempo, porque la gente las roba y las venden. Y ella se mostró muy, como diría, muy sorprendida. Yo, cuando veo esas noticias, yo cambio de canal, porque no me gustan los actores. ¿Qué se va a sorprender si ellos saben toda esa porquería y ellos son parte de eso? Todos esos directores de bienestar saben de eso y no hacen nada, porque tienen rabo de paja, están comprometidos con una política podrida y tienen miedo de perder sus cargos. Me da rabia cuando veo eso, usando los niños de esa manera. Entonces, ¿quieres ganar almas para Cristo, ganar niños para Cristo? Salga y ayude a los niños que están aguantando hambre en las calles, que están sufriendo abuso, que están sufriendo en hogares abandonados y descuidados. Cuando usted muestra amor por esos niños, usted los va a ganar para Cristo y va a ayudar a su iglesia a crecer. ¿Cuántos jóvenes en las drogas? A veces aquí en el parque yo salgo a compartir con los jóvenes. Qué cosa tan preciosa. Yo tengo miles de ideas para que usted pueda ganar almas para Cristo y ayudar a su iglesia a crecer y ayudar a cambiar su corazón dentro de la iglesia en vez de querer cambiar de iglesia. Pero Dios me ha dicho lo siguiente, Dios me ha dicho, Eduardo, ¿qué es mejor? ¿Un técnico de fútbol jugando fútbol o entrenando un equipo? Yo he dicho, Señor, entrenando un equipo, porque si Él enseña lo que sabe a 11, pues le va mejor. Si está dentro, es uno jugando bien, pero si entrena un equipo, es todo un equipo jugando bien. Dios me ha dicho, tú eres el técnico. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios nos dio a los pastores para que los pastores entrenen la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio. Entonces, muchas veces cuando yo voy a hacer esas cosas, Dios me dice,
¿Tienes pasión por los viejitos en los ancianatos? Yo digo sí. Y él dice, estás haciendo bien cuando los visitas, pero ¿qué te parece? 300 visitándolos. Suena mejor, pueden hacer mucho más. Dios dice, entrena tu iglesia y yo voy a llamar a muchos para que lo hagan. ¿Qué te parece? En vez de uno predicando a los jóvenes en los parques, si tú te dedicas a entrenar tu iglesia, a salir a compartir con esos jóvenes y toda la iglesia sale, ¿cuántas almas no vamos a ganar más para el Señor? Por eso es que somos una iglesia en grupo de crecimiento. No queremos un pastor predicando, queremos entrenar toda la iglesia para ganar almas. Dios me ha preguntado, ¿qué te parece? ¿Es mejor 1 u 11? Yo digo, mejor 11. Y ahí Dios me preguntó, ¿y qué tal cientos? ¿Y qué tal miles? Yo dije, acepto el reto. Y hoy yo quiero aquí terminar mis palabras diciendo lo siguiente. Yo quiero renovar mi pacto con esta iglesia. Yo hago un compromiso con ustedes delante de Dios, de que yo voy a vivir en santidad. Jamás quiero dar un motivo para que esta iglesia se avergüence de mí. Yo les prometo, por la gracia de Dios, seguir siendo fiel a mi esposa, a mis hijos y a esta congregación. También quiero hacer el compromiso de que seguiré entrenando esta iglesia, esforzándome cada día con mi equipo pastoral para tener cada día mejor nuestras escuelas de vencedores, nuestras escuelas de discipulado, nuestros grupos de crecimiento, nuestros ministerios, los 12 ministerios que estamos edificando acá. Yo hago este compromiso de desgastarme noche y día por esto. Pero yo quiero desafiarte a hacer un compromiso conmigo delante de Dios. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es, no voy a abandonar mi congregación y voy a dejarme entrenar. Quiero dejarme